Buenos días. Buenos días. En la clase de hoy vamos a repasar algunos de los principales aspectos de las clases anteriores que hemos ya realizado. Vamos a comenzar por la clase 1 para trabajar algunas de las preguntas que más se repitieron durante esta clase. En esta primera clase nosotros vimos, ¿cierto?, qué era la comunicación, de cuál era su origen, ¿cierto?, sobre su palabra, ¿no? Y decíamos que comunicación significaba compartir algo, es decir, algo en común, ¿no? Y entendíamos entonces la palabra comunicar como algo en común que tiene una comunidad, ¿ya? También planteábamos que todo comunica, ¿ok? Nada es tanto lo verbal como lo no verbal, todo comunica. Los objetos que están alrededor de nosotros también comunican. No hay nada que no pueda no comunicar. Y el ser humano comunica desde el momento de su existencia. ¿Ya? Y otro elemento importante era que en el caso de los seres humanos, ¿cierto?, la comunicación es más compleja. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene un lenguaje connotativo, ¿cierto?, y denotativo. También revisamos algunas definiciones, ¿cierto? Les decía que había más de 126 definiciones de lo que es la palabra comunicación y de lo que es el proceso comunicativo. Y yo les dejé 3 que consideraba que eran las más importantes. Luego hablamos sobre el proceso complejo, ¿cierto?, que significa comunicar, ¿ya? Y Walton y otros autores plantean, ¿cierto?, que esto es complejo básicamente por 3 aspectos. Uno, que la comunicación es dinámica, ¿cierto? Yo estoy constantemente comunicando y esa comunicación, que después vamos a ver, necesita, ¿cierto?, interpretación, está llena de elementos semánticos, etc. Y como involucra a veces a más de una persona, no necesariamente a emisores y receptores, o sea, a emisores y receptores, pero a veces es un emisor y varios receptores, ¿cierto? Y cada uno de ellos tiene su propia complejidad. Otro elemento importante de por qué es complejo, ¿cierto?, es que no siempre hay una respuesta, ¿cierto?, por quien recibe el mensaje, es decir, por los receptores. Por lo tanto, muchas veces se inicia un mensaje, ¿cierto?, para que se produzca un intercambio, pero eso no siempre se produce por distintas razones. Y tercer elemento son las nuevas tecnologías, ¿cierto? Las nuevas tecnologías como lo que estamos viendo hoy día, ¿cierto? Viviendo hoy día, no necesariamente tener un mejor sistema de comunicación, por ejemplo, un WhatsApp o un sistema de redes sociales, significa que nos estamos comunicando. Por lo tanto, eso lo hace mucho más complejo e implica nuevos retos. También revisamos lo que planteaba Castel, ¿cierto?, en esta sociedad de información, y tuvimos que leímos un texto, ¿cierto?, que se llama Globalización, Sociedad y Política en la Era de la Información, ¿ya? Ese texto lo revisamos en clases, pueden revisar la clase número 2, donde se hacen algunas preguntas y se dan algunas respuestas respecto a lo que plantea el autor, ¿ya? Y aquí puse algunos elementos importantes que plantea este autor, que es fundamental para periodismo. Habla de que existe una gran cantidad de información y datos, y eso obviamente hace que la comunicación sea mucho más compleja. La tecnología nos permite, ¿cierto?, que no existan fronteras, ¿ya? Pero también hace que toda esta homogeneización, pensando en el concepto de masa, ¿cierto?, hoy día se traduzca en
en un concepto más heterogéneo, es decir, llegamos más lejos, llegamos más gente, pero cada una es distinta. La información obviamente está en todos los procesos de producción a nivel global y lo vemos hoy día, por ejemplo, con el proceso de la pandemia, por ejemplo. No voy a entrar en detalle porque después si ustedes quieren preguntar, podemos ir explicando uno por uno. Y cómo hoy día se da la comunicación, ¿cierto? En una sociedad de red. Él habla de la sociedad de red, ¿cierto? Cuando él plantea este concepto hace más de 15 años, donde nosotros nos estamos comunicando en un sistema de red, tal cual. Hoy día las relaciones están mediadas por las tecnologías. Hoy día nosotros, por ejemplo, nos comunicamos a través del WhatsApp o, producto de la pandemia, estamos haciendo clases a través de una vía online o celebramos cumpleaños a través de Zoom, ¿cierto? Nuestras relaciones sociales cada día están más mediadas, ¿cierto? Por las tecnologías y la innovación. Después pasamos a la definición, ¿cierto?, de comunicación. Luego trabajamos con los conceptos de Dominic Walton, ¿cierto?, que cuando se dice que una relación es compleja, perdón, cuando la comunicación es compleja, plantea la idea, ¿cierto?, de que la comunicación es relación. Si no existe relación, no hay comunicación, ¿ya? Que constantemente hay una discusión o un debate sobre lo que es la información y lo que es la comunicación, ¿ya? Se trabaja o se discute de la información por un lado y la comunicación por el otro. Sin embargo, ambas se necesitan. Se necesita tanto la información como la comunicación. La diferencia entre información y comunicación es que la información es contenido, son datos. En cambio, la comunicación es una relación. Por lo tanto, por eso él dice que son indisociables. Después vimos un ejemplo, ¿cierto?, de qué comunica, por ejemplo, esta foto, qué información entrega y qué comunica, ¿ya? Ahí está el ejemplo. Y después hablamos de los 3 sentidos de la comunicación, ¿cierto?, que provocan o logran la interacción. Y aquí me voy a detener un poquito, ¿ya? ¿Qué nos dice Walton sobre los 3 sentidos de la comunicación? Él plantea, ¿cierto?, y dice, ¿qué debemos entender por comunicación? La literatura dice sobre este tema es considerable a la medida de la diversidad de las tradiciones, las prácticas y las doctrinas, ¿cierto? Desde la teología a la filosofía, desde la antropología a la sociología, desde la lingüística a la psicología y desde la ciencia política al derecho. ¿Ya? Se elaboran distintas definiciones y teorías sobre la comunicación, un poco lo que planteábamos al principio, ¿ya? Cuando Dominic Walton, ¿cierto?, habla sobre comunicación, hace una reflexión sobre las relaciones entre la comunicación y la sociedad y plantea 3 sentidos, ¿ya? Uno que es la comunicación directa, ¿ya? Y él dice que la comunicación es, sin lugar a duda, en primer lugar, ¿cierto?, una experiencia antropológica. De forma, y lo voy a citar, de forma intuitiva, comunicar consiste en intercambiar con el otro. Lo propio de toda experiencia personal, como de toda sociedad, es definir las reglas de comunicación. Así como no existen hombres sin sociedad, tampoco existe sociedad sin comunicación. En esto, la comunicación es siempre, a la vez, una realidad, un modelo cultural. ¿Ok? ¿Qué ocurre acá? Los antropólogos y los historiadores extraen constantemente, ¿cierto?, los diferentes modelos de comunicación interpersonales y colectivos que se suceden a través de la historia. No existe la comunicación en sí misma, sino que ella está siempre ligada a un modelo cultural, es decir, a una representación del otro, porque comunicar consiste en difundir, pero también en interactuar
con un individuo, ¿cierto? O una colectividad. Por lo tanto, el acto banal de la comunicación condensa en realidad la historia de una cultura y de una sociedad. Es decir, somos lo que somos gracias a esa comunicación, a esa experiencia antropológica, a esa construcción, ¿cierto?, que se da en esta relación. ¿Ya? Cuando hablamos de la comunicación como un conjunto de técnicas, ¿cierto? Se entiende por comunicación tanto la comunicación directa entre dos personas o más, ¿cierto? Como el intercambio a distancia mediatizado por las técnicas. Ya estamos hablando del teléfono, la televisión, la radio, la computación o la informática, ¿cierto? Entre muchas otras técnicas. Walton dice, los progresos han sido tan inmensos, los resultados tan evidentes, que hoy día resulta una banalidad realizar intercambios instantáneos de un extremo del mundo al otro, utilizando sonidos, imágenes y datos. Y aquí habla sobre, ¿cierto?, sobre el tema de la aldea global. Dice que el tema de la aldea global, ¿cierto?, desde un punto de vista técnico, pero evidentemente sin fundamento desde el punto de vista histórico, ¿cierto?, y cultural, que hay un desfase, ¿cierto?, entre lo que es naturalmente mundial de las técnicas y las dificultades de comunicación cada vez más visibles en las sociedades, ¿ya? Y que esa es una de las grandes contradicciones del siglo XX, en el fondo. Tenemos más elementos técnicos, ¿cierto?, para poder comunicarnos. No solamente el teléfono, no solamente el correo, no solamente la televisión, la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así tenemos problemas de comunicación. Y por último, ¿cierto?, habla sobre la comunicación como, ¿cierto?, necesidad social para la economía, ¿ya? Voy a citar, desde el momento en que el modelo dominante es el de apertura, ¿ya? Estamos hablando caída del muro, ¿cierto? Apertura de fronteras, tanto para el comercio como para los intercambios y la diplomacia, las técnicas de comunicación desempeñan un papel objetivo indispensable. Si todo está abierto y en interacción con una división internacional del trabajo, entonces los sistemas técnicos, las computadoras en red y los satélites son una necesidad funcional, sin relación con el modelo de comunicación normativo, ¿ya? Es la misma palabra, pero no posee el mismo contenido. La comunicación mundial tiene evidentemente poco que ver con el horizonte y con el sentido de esta en la escala de los individuos y los pequeños grupos, ¿ya? Es decir, nuevamente, a pesar de todos los elementos que existen, ¿cierto?, para poder comunicarse mejor, a pesar de estas aperturas o este sistema sin frontera, ¿cierto?, seguimos teniendo problemas para interactuar. Esa es la crítica que hace, ¿cierto?, Walton. Luego, ¿cierto?, aquí hay como un resumen de lo que significa lo que recién les expliqué. Revisamos esta fotografía, ¿cierto?, que informa y que comunica la fotografía, y luego les dejé esta tarea para que revisaran, ¿cierto?, qué comunica y qué informa la película de El Resplandor. Ya, vamos a pasar ahora a revisar la segunda clase.
Ok, en esta segunda clase revisamos los niveles de la comunicación y tenían un texto asociado que es también sobre Dominic Walton, que habla sobre, hace una crítica, ¿cierto?, sobre los procesos de Internet, ¿ya? El texto se llama Internet y después qué. Y tienen que leer el capítulo 1, 3 y 4, ¿ya? Hay un debate teórico respecto al tema de Internet, ¿cierto? Básicamente él trabaja el tema de la técnica, ¿cierto? Que es uno de los sentidos de la comunicación que vimos anteriormente en la clase número 1, y va desarrollando en este texto, ¿cierto? Teóricamente la paradoja, ¿cierto?, de la técnica o de la sociedad en red, como lo llamaría Castell. ¿Ok? Son 3 capítulos que tienen que leer para poder trabajar, ¿cierto? Más adelante vamos a hacer un trabajo donde van a tener que aplicar este texto. Ya, esta clase la vamos a pasar más rápido porque es bastante fácil, ¿ya? No tenemos problemas, supongo, con estas materias. Ya, acá nosotros revisamos, ¿cierto? Nuevamente los sentidos de la comunicación, partimos como haciendo una revisión de las preguntas más frecuentes. Luego empezamos a explicar, ¿cierto?, en detalle qué eran estos sentidos de la comunicación, ¿cierto? Que era directa, ¿cierto? ¿Por qué era directa? Después, ¿por qué era técnica? ¿No? Acá yo les puse las definiciones. Y por qué era social, ¿ya? Entonces es directa, ¿cierto? Porque, como señalábamos en la clase número 1, la comunicación es una experiencia antropológica, consiste en intercambiar con un otro, ¿cierto? Y también comunicar implica, ¿cierto?, tener valores más o menos parecidos, ¿cierto? Se entiende la igualdad de los individuos y las opiniones de los otros, ¿ya? Y también busca, ¿cierto?, un orden público democrático, es decir, escuchar a los otros. Cuando se refiere a lo técnico, ¿cierto?, el autor entiende la técnica como una comunicación que es directa entre dos más personas, pero mediatizada, ¿cierto?, por técnicas como el teléfono, los medios, las redes sociales, etc. ¿Ya? Y cuando habla sobre el tema de la aldea global, como decíamos en la clase anterior, lo está viendo desde un punto de vista, ¿cierto?, histórico y cultural. Estamos hablando de la caída del muro, la apertura de fronteras. Y cuando hablamos de la comunicación, ¿cierto?, de lo social, es que el autor plantea, ¿cierto?, que para las economías que son interdependientes, ¿cierto?, existe una necesidad social de comunicación. Es lo que pasa hoy día, ¿no? Si en un lugar del mundo, como China, no hay producción de, no sé, de tecnología, lo más probable es que nosotros tampoco podamos consumir esa tecnología y haya escasez. Entonces se entiende también el tema de la transacción, del comercio, de la producción como un elemento, ¿cierto?, económico. Acá el mismo autor, Walton, ¿cierto?, habla de dos tipos o dos modelos de comunicación, ¿ya? La normativa, que es la comunicación que nosotros en el fondo realizamos o comprendemos dentro de la conversación, ¿ya? Por eso habla de la voluntad de intercambiar, de compartir algo y de comprenderse, ¿ya? La comunicación normativa va a ser la existencia, ¿cierto?, de reglas, códigos, símbolos, el compartir, básicamente la conversación entre dos o más personas,
ya sociabilizar. Y la comunicación funcional se refiere a la compartir, no es compartir necesariamente, sino que transmitir y difundir, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo mando un mensaje a otra persona o publico un aviso en un periódico, ¿ya? Esa es una comunicación funcional. Y publicar una noticia es una comunicación funcional. Entonces, ¿cierto? Se puede, en el fondo vamos a encontrar en una situación comunicativa, vamos a encontrar las dos formas de comunicación, ¿ya? Los dos niveles de comunicación, ¿ok? Después hablamos de la comunicación como una negociación, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Hay mucha información, hay, mu hay muchos receptores. Esos receptores cada día son más heterogéneos y tienen cada uno una complejidad distinta. Y hay muchos recursos técnicos para, o canales mediáticos para poder llegar. ¿Ok? Por lo tanto, como la información abunda y la comunicación escasea, los receptores constantemente, ¿cierto?, están filtrando, jerarquizando y negociando. Cuando hablamos de negociar, es decir, qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos, de qué nos vamos a informar. Es lo que hacemos, por ejemplo, cuando leemos Twitter o cuando leemos la prensa. No leemos todo, filtramos, jerarquizamos. Luego hablamos de las perspectivas comunicacionales, ¿cierto? La perspectiva relacional y la perspectiva simbólica, ¿ya? En la perspectiva relacional, Algarra plantea que allí entran todo tipo de lenguaje, el verbal y el no verbal, el que existe en los seres vivos y los que no existen en los seres vivos. Y en la perspectiva simbólica, ¿cierto? Se entiende la perspectiva simbólica desde la lógica de una comunicación donde yo estoy entregando elementos simbólicos, ¿ya? Y donde el contenido es transmitido, ¿cierto?, por una representación de un otro. Yo converso con alguien y ese alguien me está entregando elementos simbólicos, tanto en el lenguaje verbal como no verbal. Bueno, ahí vamos definiendo qué es la comunicación, ¿ya? Y les puse ahí un ejemplo, ¿ya?, para que lo revisen. Y nos detuvimos, ¿cierto?, en las características de la comunicación, ¿cierto?, que es humana, que es compleja, que es social, que es referencial y que tiene una dimensión de presente vivido. Acá yo les hago un resumen de lo que es cada una de ellas, ¿ok? Y además estas láminas ustedes las pueden complementar con el texto de Martín Algarra, que también está en la carpeta. Ahora vamos a revisar la última lámina, la última clase.
La próxima semana les voy a subir la clase número 4, así que si tienen alguna duda, no duden en escribir. ¿Ok? Adiós.